Hoy vamos a hablar de cómo podemos invitar a una persona a salir, ya sea una chica o un chico, a través de Tinder o cualquier otra aplicación similar a esta, o chat también, ¿por qué no? Ponele que ya se vienen conociendo, vienen chateando, hablando, pero aún no se conocen en persona y por el momento ninguno de los dos ha tomado la iniciativa de invitar al otro a salir a hacer algo. Entonces acá lo primero que tenés que hacer es perder la vergüenza, y eso se hace riéndose de uno mismo. Y podés hacer chistes con lo que sea, tratá de agarrar alguna característica tuya, la que tengas más a mano, puede ser física, social, demográfica, incluso económica, y transformarla en un chiste. Te doy algunos ejemplos. Vamos a suponer que sos alto y para decir eso le mandas un mensaje que dice: podría decirse que soy alto. Si me pongo tacones, mido 2 metros. O ponele que es al revés y sos bajo y le decís: no soy tan bajo. Si me siento en el cordón de la vereda, mis pies tocan el suelo. Ahora ponele que sos del interior y le decís: acá en Montevideo los padres le ponen nombres a sus hijos antes de siquiera tener relaciones. En el interior hay que remarla. Y si ven que valés la pena, ahí recién te anotan en el registro y te dan un nombre. Y si en algún momento están charlando y por alguna razón te insulta, vos podés decirle: sí, mirá, la realidad es que ya tengo una rutina armada. A la mañana me levanto siendo un salame. Después en la tarde una mortadela, como para seguir por la línea de los embutidos. Y a la noche, para tirar un poco más por lo sano, un banana. Me imagino que se entiende la idea. Perdele el miedo a bromear con vos mismo. Y ahora vamos al momento más importante, el momento de la verdad. ¿Cómo invito a salir a esa persona? Y acá yo diría que tenés dos opciones: o ser muy directo o ir por el lado del humor. Y directo podría ser: mirá, voy a ir a probar la nueva cafetería que abrió en el centro, ¿me acompañás? Y nótese que no le estoy preguntando: ¿querés ir a tomar un café? Ni tampoco lo estoy poniendo en infinitivo. ¿Te gustaría ir algún día conmigo a tomar un café? No, ni siquiera estoy poniendo en duda de que yo vaya a ir a hacerlo. Acá está dejando claro que no dependés de esa persona para ir a hacer esa actividad. La vas a hacer igual de todos modos, sea que te acepte o no la salida. Y justamente ahí está el punto: yo voy a hacer esto porque me pinta hacerlo, vayas o no vayas conmigo. Yo, persona, te invito a vos, otra persona, a acompañarme a algún lado porque sos importante para mí, pero no dependo de vos. Todo esto además implica seguridad. Vos estás definiendo la salida, le estás quitando presión a la otra persona. Es decir, que no tienen que estresarse por elegir porque vos ya lo hiciste por ambos. Y eso da tranquilidad. Y esto obviamente no quiere decir que la otra persona no pueda elegir, es simplemente una sugerencia para hacer que en una primera instancia las cosas salgan. Después obviamente verán. Y otro tema es que esta persona no se va a sentir presionada por ir. Y dar esa posibilidad a la otra persona de decir que no u obviar la situación porque vos de todas maneras vas a ir, hace que la presión disminuya. La otra persona sabe que si no va, no pasa nada. Y eso está bueno para vos también, porque tampoco te va a afectar. La salida tiene que ser algo que ambos quieran por igual. No por obligación, por cumplir, etc. Por eso no hay que ser un pesado. Ahora tenemos también esta segunda opción, que es elegir ir por el lado del humor. Esta opción está buena porque te pones a vos y a la otra persona en una situación de resguardo y ninguno de los dos está en un compromiso. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que están discutiendo por alguna bobada, en broma por supuesto. Ya fue. Esta discusión se soluciona de la siguiente manera: opción 1, pulseada china. Opción 2, una pelea de almohadas. El que gana no solo tiene la razón, sino que además elige la cena y la película a mirar. Y acá, si ves que te sigue la broma y querés pinchar un poquito más, podés decirle: las dos opciones son simplemente para que creas que tenés algún tipo de oportunidad de ganar, o algo por el estilo, jodiendo con que vos sos mejor. En broma, obviamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Primero que nada, el foco sigue estando puesto en la discusión, en la pelea, y no está, por supuesto, en la cita o salida. Entonces, si pinta, pinta, y si no, acá no pasó nada. La persona puede elegir perfectamente si seguir con la discusión por otro lado o aceptar una de las opciones, que obviamente sería lo mejor que te puede pasar. Vos estás dando la oportunidad, vos estás levantando un centro para que la persona, si quiere, pimba, lo cabecea. Y si no, no. Ahora, esto no deja de ser un juego y hay que tomárselo como tal. Habrá personas que les gusta la bobada, les gusta el humor y te seguirán la charla y te seguirán la joda. Y habrá personas que les gusta más la seriedad y quizás no te la sigan y te digan: mirá, yo no voy por ahí, pibe. Estará en vos evaluar con quién estás hablando y saber si esto le puede llegar a gustar o le puede llegar a ofender. Todos estamos en etapas y sintonías diferentes y hay que aprender a respetar esos estados. Ahora, puntos a tener en cuenta. No siempre que te rechacen una salida significa
significa que no quieren salir contigo. De seguro hay múltiples oportunidades en las cuales por alguna razón u otra no puedan salir. Quizás porque les dé vergüenza, quizás porque se sientan mal. Hay mil razones e inseguridades en la vuelta por las cuales una persona puede llegar a rechazar una salida sin quererlo. Incluso seguramente te va a pasar que te van a aceptar en algún momento, pero poco después te lo van a cancelar y es normal. Vos lo que tenés que tener claro es que un no es un no y listo, ahí se acabó. Pero muy diferente es, se me complicó, me siento mal, tuve un imprevisto, etc. La solución para mí está en dos puntos. Por un lado, ser respetuoso de la otra persona y por otro, tener una buena comunicación. Muchas veces pasa que ambos se quedan con la idea de que el otro no quiso seguir o avanzar en la relación y por eso se dan por vencidos y todo queda en la nada. Cuando en realidad no era así, quizás hubo un malentendido y ambos sí querían avanzar, pero por falta de comunicación no lo hicieron. Es el caso que vi el otro día en TikTok, una chica que contaba sobre una salida que había tenido con un chico que, según ella, lo que había sucedido era que habían tenido una cena muy linda y a ella le hubiera gustado que hubiera pasado algo más, pero él la llevó a la casa y no pasó más nada. Él no le escribió, ella no le escribió más y hasta ahí quedó todo. El tema es que tiempo después se volvieron a juntar, volvieron a salir a cenar y en la charla surge este tema de por qué se habían dejado de hablar. Y él le dice, yo pensé que vos no querías nada conmigo, porque cuando te subiste al auto, te pusiste el tapabocas y fuiste todo el viaje con el tapabocas puesto hasta tu casa. Yo lo interpreté como una señal de que obviamente no querías nada conmigo. Está claro, yo lo entiendo al pobre gurí. Ella se sube al auto, se pone el tapabocas, de forma inconsciente, dice ella, él lo interpreta como una señal de no te me acerques, no quiero absolutamente nada. Y así fue que los dos se dejaron de ver. Diga que la suerte hizo que se volvieran a encontrar y pudieran hablar de eso, pero sí será importante la comunicación. Hay que ser claros sin ser pesados, no sea cosa que intentes lavar un rallador y termines rayando una esponja. En fin, estos piques no te los da ni ChatGPT versión 35, así que te voy a pedir un like en este video y que te suscribas si te gustó. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Pará, y seguime en mis redes que están en la descripción, sobre todo Instagram, que es lo que más uso. Nos vemos.